¿Cómo están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. El día de hoy nuestros anfitriones estarán conversando sobre el tema ¿qué es el continuismo y el cesacionismo? Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Para el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del continuismo y el cesacionismo. Palabritas un poquito medias complicadas para pronunciar, ¿eh? Pero muy importante de saber. Eso es bien importante. La diferencia entre esos dos. Claro, cuál es la postura, bueno, cuáles son las posturas de ambos, qué es lo que creen ambos. Entonces, este término, vamos a comenzar con lo que es el continuismo. ¿Okay? ¿Qué es lo que es el continuismo? ¿De qué estamos hablando cuando se dice que este cristiano es continuista, este pastor es continuista, o simplemente la iglesia tiene una línea continuista? Así. Mira, este término, continuismo, es la palabra que define a aquel sector de la iglesia, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, que sostiene que los dones mencionados en 1 Corintios capítulo 12 aún están en vigencia. O sea que cuando tú dices, por ejemplo, mi pastor es continuista, quiere decir que él cree que todavía están los dones de Corintio. Y hay que separarlo, porque de pronto a veces como que se enredan. Y Romanos dice que el don de servicio, sí, pero son diferentes. De servir, de misericordia, de presidir o de administrar, son completamente diferentes. Estamos hablando de los dones carismáticos, ¿ok? O sobrenaturales. Okay. ¿Cierto? Que podríamos definirlo así de una manera sobrenatural. ¿Me acompaña, por favor? ¿Pueden leer 1 Corintios, capítulo 12, verso del 1 al 11? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí tenemos los dones, ¿eh? Son enumerados varios dones. Hay dones de milagro, dones de poder, dones de revelación. Entonces, una persona o una iglesia continuista es aquella que cree, que sostiene que todos estos dones están vigentes el día de hoy. ¿Okay? Dentro de este grupo creo que hay dos variantes. Una está en aquel sector continuista que manifiesta que, por ejemplo, sobre todo se da un alto énfasis al hablar en lenguas. Todo creyente debería hablar en lenguas. Ellos dicen, todo creyente debe hablar en lenguas. ¿Ok? Y está otro sector, otro grupo de los continuistas que se le llaman continuistas abiertos con cautela, que considera que algunos pueden hablar en lengua y no todos deberían hablar en lengua. Pero, sin embargo, lo que ambos tienen en común es que creen que esos dones están vigentes el día de hoy. Y, por ejemplo, busca el libro de Hechos y lee Hechos 19, verso 6. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es un verso, por citar uno, porque la verdad que en el libro de los Hechos vemos un par de versos donde cada vez que venía el Espíritu Santo, entonces los creyentes se ponían a hablar en lengua. Entonces ya dijimos que están los que creen, de los continuistas, que todo cristiano debe hablar en lenguas, y usan mucho el libro de los Hechos, y están otros que dicen, no todos deben hablar en lengua, basado en 1 Corintios 12. Ahora, una cosa muy importante, que hay mitos referentes a la postura continuista, o sea, hay mitos. Y el primer mito es pensar, por ejemplo, uno de los mitos es que dentro de esta postura del continuismo no hay creyentes verdaderos. O sea, podemos decir, o se puede decir, si eres continuista no eres un creyente de verdad, y eso es un error, es un mito. Por ejemplo, el pastor John Piper, él es continuista abierto con cautela, o sea, él cree en los dones. Después de los servicios, él mismo dice que él llama a la gente, le pone las manos y le pide a Dios que lo use para que a través de sus manos la gente sane. Esa es la postura de John Piper. El primer mito, entonces, es creer simplemente que no hay creyentes verdaderos dentro de ese grupo. El segundo es pensar que un continuista no cree en la soberanía de Dios.
Y quizás volvamos nuevamente a John Piper. O sea, Claro. todo el mundo sabe que John Piper, Predica el soberano. claro, el predica la soberano. soberanía de Dios, el reformado, ¿ok? Ahora, sin embargo, vemos algunas cosas que son paradojales, ¿ah? Por ejemplo, yo encontré dos o tres, y la primera es que, por ejemplo, no hay consecuencia en lo que es la doctrina de lo que ellos creen. Por ejemplo, ok, veamos, léeme por favor el último verso, dijimos 1 Corintios 12, creo que el verso 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí vemos la primera paradoja. Dentro de este grupo están los más radicales, dicen, todo el mundo debe hablar en lengua, pero sin embargo el apóstol Pablo dice que no depende del que quiere. Claro, Sino aquí, que aquí hay un orden. hay un orden, o sea, dentro de esto, o sea, ya vamos a plantear si esto fue algo que ocurrió, de hecho ocurrió. O sea, aquí no estamos diciendo esto no ocurrió, sino que dentro de esta postura vemos que el apóstol Pablo cuando le escribe, o sea, hay que preguntarse, ¿a quién escribe el apóstol Pablo? ¿Quién es la audiencia original? A esta audiencia original él les dice que ellos pueden anhelar. Él les dice que ellos pueden anhelar. Él les dice que ellos pueden anhelar, pero también les aclara que depende del Espíritu. Entonces, Claro, como Él quiere. entonces hay una contradicción. Él lo da como Él quiere. Porque si creemos que todo creyente debe hablar en lengua o debería hablar en lengua, entonces aquí este verso dice que no, que quien reparte es el Espíritu Santo. Y Él lo hace como Él quiere. Segunda paradoja, mira. Quiero por favor que me leas 1 Corintios capítulo 14, lee el 22, el 23 y luego sáltate al 28, por favor. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ok, la primera cosa es que el apóstol Pablo dice que las lenguas no son señal para los creyentes. Entonces esto es paradojal porque se pone un énfasis de que una señal de que tú tienes el Espíritu Santo, nota eso, ¿eh? Sí. ¿Cómo se sabe que tú tienes el Espíritu Santo de acuerdo al continuismo? De esta postura, ¿verdad? Continuista, tú tienes que hablar en lenguas. Esa es la señal. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, las lenguas no son señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Y a lo mejor deberíamos hacer un programa más extenso. Tuvimos nosotros uno, fue con Manuel Zúñiga de Costa Rica, con mi hermano. Hicimos uno sobre Marcos 16. Por ejemplo, Marcos capítulo 16 tiene 3 finales. O sea, termina en diferentes versos dependiendo de la versión. Los manuscritos más antiguos, ¿cierto? El Códice Sinaítico Vaticano, tú vas a encontrar de que solamente termina en el verso 9, creo que se dice Efobundogar, porque temían. O sea, no está, por ejemplo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Aquí nos vamos a entrar en una polémica si le estamos quitando la Biblia o no le estamos quitando, sino que vamos a decir que los manuscritos más antiguos no aparecen del 10 para adelante. No aparecen. Entonces, entonces es algo interesante de considerar. Si te gustan los textos críticos y el texto receptor, pues investiga un poquito. Hay quienes pueden pensar que estamos quitándole, pero solamente yo estoy repitiendo lo que he leído, lo que he visto. Y hay cosas que me llaman la atención porque, por ejemplo, si todas esas señales son a los creyentes, entonces quiere decir que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Quiere decir que uno que no habla en lengua no es creyente? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con creyentes que no hablan en lengua? O sea, estamos hablando, ¿cierto? El sentido común. El sentido común. Entonces, pero podemos ver algo sí claro. Este verso que está ahí en 1 Corintios capítulo 14, verso 22, dice que las lenguas no son una señal para el creyente. Así que descartamos esto de que tiene que hablar en lengua porque es una señal. Exacto. 2, yo veo en el verso 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran los indoctos, incrédulos, ¿no dirás que estáis locos? Fíjate que el apóstol Pablo está aconsejando a una congregación que tenía esa práctica, esos dones, y les dice no lo hagan de esta manera. Entonces, ¿pero vemos esto hoy día? O sea, dentro de los círculos carismáticos, Obviamente que sí. no lo vemos, no vemos esta práctica así de que se callan, sino que están todos gritando en lengua. Claro, eso es lo que te estaba tratando de decir, que sí vemos eso de que Ese desorden. el desorden que hay en la iglesia en el hablar en lengua. Sí, Tú entras y están todos hablando y todo. manifestaciones. Y manifestaciones. Y el tercero, que vemos en el verso 28, y si no hay intérprete, perdón, y el verso 28 termina así, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, que está conectado con lo anterior. Entonces, nosotros no vemos ese orden. O sea, vamos a decir, bueno, si somos consecuentes, entonces atengámonos a la doctrina
pero en ciertos grupos se considera que no, que hacer eso no es darle libertad al espíritu. Pero ellos pasan a llevar lo que está escrito, dentro de estos grupos radicales, pasan a llevar lo que mismo está escrito, cuando la Biblia es nuestra regla de vida, de conducta, de cómo aplicamos, ¿cierto?, los preceptos de Dios. Entonces una iglesia está supuesta, si no hay intérprete, a callar sosteniendo, lo primero que estamos hablando es lo que cree el continuismo. Claro. ¿Cierto? Lo que cree el Es continuismo. muy importante mencionar eso de qué es lo que es. Que es lo que cree. Y nosotros, ¿cómo lo sabemos? Porque nosotros fuimos continuistas. Exacto. Fuimos continuistas radicales. Después, en este periodo, en este proceso de 2 años y medio, tomamos una postura más abierta con cautela, pero finalmente por evidencias bíblicas y sentido común. Claro, exactamente. Entendemos que el cesacionismo... Más que nada es por la evidencia bíblica, claro, y no dejar llevarse por doquiera de viento de doctrina. Uh-huh. Pero tú sabes que otra cosa más, que el continuismo usa el libro de los Hechos como un libro doctrinal, pero hay que tener pilas y ojo con esto, porque el libro de los Hechos es un libro narrativo, ¿verdad? Claro, inspirado, claro, histórico, narrativo. El comienzo de la iglesia. Está en un proceso, hay una transición. Entonces encontramos la doctrina, encontramos las cartas apostólicas. Y eso no quiere decir que no podemos encontrar cosas de valor, algunos asuntos que nos llamen la atención en cuanto a doctrina, pero como un libro doctrinal fuerte no lo es. Entonces, porque, por ejemplo, hay eventos únicos, o sea, hay un solo Pentecostés y no hay otro Pentecostés. Claro. ¿Cierto? Entonces, y no va a haber otro. No va a haber nunca otro Pentecostés. Entonces, esos son algunos de los mitos. Que estamos poniendo cosas que se piensan mal, que están equivocadas, pero también algunas otras cosas que el continuismo tiene defectos de interpretación y de aplicación de la palabra. Así no son es. bíblicos. Exacto. No son bíblicos al aplicar su forma de creer en cuanto a los dones. Vamos a la postura cesacionista. Si tú estás entrando recién, te pedimos por favor que compartas el video. Estamos hablando del cesacionismo y el continuismo. Estamos hablando si los dones están en vigencia el día de hoy, los dones sobrenaturales de 1 Corintios 12. Así que ahora vamos con el cesacionismo. ¿Qué es lo que es? La postura cesacionista es aquella que sostiene que los dones de 1 Corintios 12, del 1 al 11, ya no están en vigencia. En la actualidad no. Por ejemplo, ya no hay sanadores, ¿cierto? Ya no están en operación el don de lenguas. Eso es lo que sostiene el cesacionismo. Correcto. ¿Okay? Ya no están operando. Vamos a buscar un verso. 1 Corintios capítulo 13, verso del 8 al 10, por favor. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El primer verso dice, el amor nunca deja de ser, es eterno. Claro. Pero las profecías se van a acabar. Y cesarán las lenguas, porque estaban conectadas, ¿cierto? Alguien hablaba en lengua, el otro le interpretaba, ¿cierto? Que era como el equivalente a una profecía. Y dice, y la ciencia acabará. Y cuando habla de la ciencia es el conocimiento. Entonces uno dice, momento, si la postura cesacionista dice que las profecías iban a acabar y que las lenguas también, todavía hay ciencia, todavía hay conocimiento. Pero si uno examina bien este pasaje, ¿a qué conocimiento se está refiriendo? ¿A qué conocimiento se está refiriendo el apóstol Pablo? Se está refiriendo al conocimiento que les venía, que era recibido a través de la profecía y las lenguas. Exacto. A eso se está refiriendo. O sea, va a llegar un momento que ya no va a haber más profecía ni lengua, así que el conocimiento que se está formando, Exacto. que se está teniendo de Dios, ya va a cesar. ¿Por qué razón? Porque viene lo perfecto. Sí, pero el 9, porque en parte conocemos. Ya. ¿Y cómo conocían en parte? Claro, porque conocían por revelación. Por revelación, ¿Cierto? exactamente. Y en parte profetizamos. Nuevamente estamos hablando de que se estaba formando la iglesia, estaban teniendo revelación de lo que Dios quería que se escribiera en la historia. Claro, y lo que Dios quería que tuviéramos como palabra como completa. palabra de... Pero mira el 10, más cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La palabra. La palabra. Entonces lo que es parte, ¿qué es lo que era en parte? La profecía y la lengua, que estaba trayendo revelación, ¿cierto? Pero cuando viniera lo perfecto, lo demás ya no iba a ser necesario porque teníamos lo perfecto que es la palabra del Señor. Así es. O sea, si ya tenemos la palabra del Señor, ¿qué necesidad hay que tengamos profecía y lengua? Exacto. Porque la revelación ya está completa. Porque, por ejemplo, si decimos, bueno, es que no, hoy día sí existe la profecía, y si alguien se puede levantar a hablar en lengua para profetizar, entonces debemos pensar que entonces todavía hay un canon que está en progresión porque Dios sigue revelando cosas. No, y el canon ya se cerró. El canon se cerró. No hay más que añadirle a la Biblia. Ahora mira,
el cesacionista también ve en Pentecostés idiomas y no lenguajes incoherentes. Mira cómo se interpreta Hechos, capítulo, por favor, 2, versos del 1 al 11, también 11 versos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Espérate, son lenguas no de fuego, son como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Momento, Pablo dice en Efesios capítulo 5, no se embriaguen con vino, mas sean llenos del Espíritu Santo, hablando con cánticos, con himnos. O sea que ya vemos que cuando el apóstol, y esto no es una reinterpretación, pero nos tiene que decir mucho. O sea, en Pentecostés fueron llenos hablando en lengua. Pero en Pentecostés no se repite. Pero ahora la Biblia nos enseña que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo hablando con himnos, cánticos espirituales, qué sé yo. Exacto. Volvamos al verso 5. Dice, moraban entonces era el 4. Okay. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua o idioma en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces vemos en Hechos capítulo 2 que lo que esta gente estaba hablando eran los idiomas. Y se entendía. ¿Qué es lo que habla? Las maravillas. Y hablaban las maravillas de Dios. Entonces, fue algo sobrenatural. Vino el Espíritu y tuvo un propósito. ¿Te recuerdas que Jesús dijo antes de irse, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? Entonces, ellos recibieron ese don sobrenatural de poder hablar en los idiomas de toda esta gente para poder testificar las maravillas de Dios. O sea, ahí nos vemos una cosa incoherente, gente hablando balbuceos, glosalalia y un montón de cosas, idiomas que no se entiende. Ahí no estaban hablando un semiafricano, y mucho menos, sino que ellos estaban hablando, mira qué lindo, las maravillas de Dios. Idiomas de las personas que se encontraban en ese lugar presente y estaban escuchando las maravillas de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dios. Muy bello, muy bello. Ahora, mitos sobre el cesacionismo, porque ya vimos algunos mitos sobre el continuismo. Número 1, decir que los cesacionistas no creen en el poder de Dios. Cuando alguien dice, yo soy cesacionista y creo que los dones de 1 Corintios no están en operación, inmediatamente se le descalifica como diciendo, tú no crees en el poder de Dios. Y el cesacionista sí cree. Exactamente. Cree que Dios tiene todo el poder y que puede obrar milagros, y lo que está diciendo que no están en operaciones los dones, pero Dios no necesita un hombre, Dios te puede sanar sin un hombre. Exactamente. Volvemos al mismo caso que dije delante, por ejemplo, no hay sanadores el día de hoy, porque si hubieran sanadores, ¿dónde estaban ahora para el coronavirus? Ya, no hubieran enfermos. No hubieran enfermos, ¿verdad? O sea, si hubieran sanadores, no habrían enfermos. Exacto. No hay sanadores, ¿por qué entonces cuántos de nosotros hemos experimentado, hemos visto a alguien amado, querido en la fe, que ha partido con el Señor, después que hemos orado y hemos confiado y hemos dicho, bueno, aquí Señor, oramos por tal persona, y se ha muerto igual? ¿Por qué? Porque no hay sanadores. Exacto. Pero Dios puede sanar, claro que puede sanar. Porque la voluntad no es del hombre, es de Dios. Exacto, entonces es un error pensar que un cesacionista no cree que Dios puede sanar. Lo que el cesacionista plantea, que 1 Corintios 12, fueron dones que es para la era apostólica de formación. Otro mito. Creer que los cesacionistas limitan a Dios. Lo limitan. Pero para nada, o sea, Dios no tiene límite. Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, porque Él es soberano, 100% soberano, ¿ok? Y, o sea, ¿quién es el hombre para limitar a Dios? O sea, no podemos, imposible limitar a Dios. No importa lo que tú digas, no importa cómo lo que hagas, o sea, tú no puedes limitar a Dios. No hay quien pueda limitar a Dios.
Pero hablando de esto mismo, del continuismo y del cesacionismo, y quizás teniendo en mente que la postura continuista, creo que el don que más, como que le da más énfasis, es el don de hablar en lenguas. Entonces, preparamos un video como de 3 minutos, pero quiero dar una advertencia. Sí. Si te chocan estas cosas, no lo veas. O sea, Claro. no lo estamos poniendo para mofarnos, sino que sería interesante que reflexionáramos en este video, porque mira, por ejemplo, vemos el hablar en lengua, vemos a falsos maestros hablando en lengua. Aquí va a aparecer un falso maestro. Después de eso tenemos a Kenneth Copeland, son fracciones chiquitas, contando chistes con otro, no sé, un ministro, pastor, no sé, del movimiento de ellos, y se empiezan a contar chistes en el espíritu y se empiezan a hablar en lenguas. Claro. ¿Ok? Después de eso vemos a un cura empieza a hablar, eso fue en Chile, y empieza a hablar y a cantar en lenguas. Después de eso hay mismo una información sobre un video. De una niña en India. No, falta otro, falta uno de los mormones. Ah, sí. Sí, de los mormones. Entonces, no sé si tú sabías, pero los mormones creen en el hablar en lenguas. Sí. De hecho, José Smith recibió hablar en lenguas, cánticos espirituales en lenguas, y ellos creen en su mismo. Si tú tienes un libro mormón, yo tengo uno, atrás dice que ellos creen en el hablar en lenguas, creen en el interpretar lengua, y también creen que Dios les puede dar el don especial de lengua para hablar otro idioma si van a una tribu y no saben hablarla, entonces creen en esa manifestación. Estamos hablando de mormones que tienen otro evangelio, que cree que Dios Padre fue creado. Estamos hablando de mormones que creen que Jesús era hermano de Satanás antes que el mundo se creara. Imagínate si la palabra dice de que si un ángel viene y les predica otro evangelio, sea anatema. Y después aparece una muchacha endemoniada que está de la India, que está hablando en lenguas y que entonces le están haciendo un tipo de exorcismo. Te pido que te quedes, te rogamos que te quedes. Si estas cosas son como muy fuertes para ti, pues no lo veas, son 3-4 minutos, pero te damos la advertencia, ¿ok? Ya volvemos con esto del continuismo y el cesacionismo aquí en el canal del Evangelio. Hay unos que oran como gatos. Eso no es lengua, men. ¿No? ¿Y cuántos han orado? Usted está guerreando por algo que usted no sabe. Y usted empieza y le sale de adentro. Pero empiece a hacerlo ahora, no esperes a ir a su casa. Shalaburushita. The Spirit, oraye sio trumandeka, branda sí. Óigase nueva lengua, óigase a propósito de adentro del estómago. No salen de la mente, salen del estómago. ¿Qué lengua nueva está hablando? No rabasma. Rito. My God, se me paran los pelos acá. Y lo más terrible que yo veo a muchos de ustedes con la boca cerrada. Por eso es que tu matrimonio no hay solución. Por eso tienes el mismo problema. En mamamoro vieste, en manjugura televia, an sakara diestokora, boya, ha, previa tala, many in sokora de. Me bagi visti di popom romongo go idava. Dejo un momento de silencio para que cada uno le pida lo que quiera, espiritual o incluso físico. Shensare shmeli la 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 ore ore
Shensare, shensare, oresh. Aleluya. María me dice en YouTube, buen día Manuel, no entendí eso de que Emma hablaba lenguas. ¿Eran angelicales? ¿Y las hablaba en la iglesia o antes de pertenecer a la iglesia en otra religión? Bueno, mira María, según el sitio de la iglesia, el hablar en lenguas se menciona en revelaciones dadas a José Smith como uno de los muchos dones del Espíritu que siguen a quienes tienen fe en Jesucristo. Sí, ya estamos de vuelta, no nos demoramos nada. Bueno, estamos en este tema de lo que es el continuismo y el cesacionismo y hemos planteado ambas posturas, hemos planteado los mitos, lo que se dicen de ambos grupos. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que nos enseña la misma Escritura? Debemos nosotros, y quizás es que lo que pasa es que el testimonio de nosotros es muy fuerte, porque este cambio, que si no es por la gracia de Dios no lo tendríamos, donde no hemos dado cuenta de estos excesos, de donde Dios nos ha sacado, lo estamos planteando, no sé si ustedes ven, no estamos criticando a nadie, no estamos tratando a nadie de hijo del diablo, ni mucho menos, sino que simplemente estamos planteando que creen ambas posiciones. ¿Y qué creemos nosotros? ¿Y qué creemos nosotros? Sí, nosotros, por los siguientes pasajes, creemos que bíblicamente la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Lee por favor, 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 16 al 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira qué interesante, porque el apóstol Pedro está diciendo aquí, en palabras simples y sencillas, que aunque ellos estuvieron en el Monte Santo, en el monte de la transfiguración, tuvieron una experiencia real. Mística, tremenda. O sea, imagínate ver a Jesús transformarse, transfigurarse, ver que cambia de color, ver que aparece Elías, ver que aparece Moisés, escuchar la voz desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, dice, no le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo con fábulas artificiosas, es decir, lo que ellos vieron fue el poder mismo de Dios. Sí, así es. Sin embargo, después que Él te explica todo, sin embargo, después que te explica eso, te dice, tenemos también la palabra profética más segura, en otras palabras. Si nunca lo hubiéramos visto, aún la palabra de Dios sigue siendo segura. Exactamente. O sea, yo pienso de que nosotros le damos mucho énfasis a las experiencias sobrenaturales, le damos más peso que la palabra de Dios. Claro, dijiste algo muy bien. Y otra cosa que cuando tú dices eso, tú sabes lo que yo pienso, que nosotros debemos pasar toda experiencia, sueños, visión, por lo que sea, por la palabra de Dios. O sea, alguien dijo esta frase, dijo, si la visión, la profecía que te dieron no concuerda con la Escritura, entonces no es de Dios. Y si concuerda, no es necesaria. Exacto, porque ya está. Si alguien te dice tal cosa y te profetiza y está en la Biblia, pues no es necesaria. Y si no concuerda, no es de Dios. Entonces, pienso yo que la palabra profética es más segura, que es la antorcha, es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Eso es lo que necesitamos, la palabra que nos alumbre. Exactamente. Es la palabra. Eso no nos va a desfiar. Nunca. La exposición de tu palabra alumbre y hace entender a los simples. Entonces, la cosa que yo te digo, la pregunta que te hago es, ¿no te es suficiente la palabra? ¿No te es suficiente sola escritura? Toda escritura, sola escritura. Su palabra es suficiente. Ahora, yo estaba pensando también en que
algunos dicen, sí, pero la Biblia dice en 1 Corintios 14 que el que ora en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, deberíamos pensar, por ejemplo, que el que no ora en lengua extraña está en desventaja y va a ser de aquellos que no se edifican. Entonces, hay creyentes que se edifican. Y otros que no. Y otros que no. Entonces, por eso es que el que habla en lengua siente como que un generalísimo que tiene un poder especial sobre el otro que no habla en lengua, porque él sí tiene la unción, ¿no? Él sí tiene poder. Volvamos a la misma escritura. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oye, no necesita nada más que la palabra de Dios. Mira, la palabra es inspirada, ¿cierto? Amén. Es el soplido de Dios. Así es. Y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir. La escritura es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que me hace perfecto? La palabra inspirada. Enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirada me prepara para toda buena obra, me edifica. Si quieres edificarte, métete en la palabra. Yo creo que es tiempo ya de dejar de ser niños y que su palabra sea suficiente. ¿Tú sabes cuántas cosas Dios ha hecho con gente que nunca ha hablado una lengua? Exactamente. Bueno, podríamos nombrar la historia. Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, estoy pensando en Atanasio, estoy pensando en John Goss, estoy pensando en Martín Lutero, estoy pensando en Juan Calvino, estoy pensando en Charles Spurgeon. Esa gente nunca habló una glosalalia. Y todos los cambios que hicieron y los aportes que trajeron a la iglesia del Señor. Entonces, si tú estás pensando que el hablar lengua extraña te va a hacer alguien que va a aportar al cuerpo de Cristo, yo creo que lo que más aporta es confusión. Exactamente. Y tú sabes que quiero dirigirme también a pastores que yo he escuchado últimamente pastores que están predicando sana doctrina, muy lindo. Y también dicen, imagínate la gente que profetiza y se levantan los profetas cuando ya está todo escrito. Quizás quiero hacerle una invitación a esos pastores de que sean consecuentes con 1 Corintios 12, donde dice que estaba el don de profecía. Pero ellos dicen ya no hay profeta, entonces sigan leyendo para abajo y llegan a la misma conclusión con los demás dones, ¿cierto? Exacto. Sí, porque si son consecuentes, si somos consecuentes, entonces si ya no hay profeta, pues entonces tampoco hay sanadores y no hay gente que, bueno, todo lo que sale de abajo, léalo ustedes. Es bien importante. Así es. Porque pienso yo y reflexionando, ahora terminando en este tiempo de reflexión, y esto no es un ataque a nadie, porque nuestra postura es cesacionista, mi esposa y yo, y hablamos por nosotros, yo no estoy hablando por nadie del canal del Evangelio, los pastores que amo, respeto, quiero mucho. Sé que pueden haber algunos que a lo mejor tengan una postura diferente. Hace poco tiempo atrás nosotros éramos continuistas abiertos con cautela, o sea, que pensamos que sí, pero había que tener pilas con eso. Pero ya cuando nos entregamos a la palabra, cuando tú amas la palabra y encuentras todo lo que necesita la palabra, su palabra es suficiente. Es suficiente. No necesitas nada más. Y nuevamente no nos desviamos. Claro. Y quizás dejarlo con la reflexión. Si falsos profetas, apóstoles, hablan en lengua, si maestros del otro evangelio, anatema, hablan en lenguas, si curas hablan en lenguas, si mormones hablan en lengua, oye, si brujos hablan en lengua, si los monjes del Tíbet hablan en lengua, si los brujos africanos, estos que operan a distancia, hablan en lengua, si indios de Chile, de allá al sur de Chile, yo escuché un testimonio de una persona que hablaba que una persona de allá indígena se puso a orar y ya no habló en indígena, sino en lengua. Entonces, ¿no sienten inseguridad sobre, no lo hay un poco peligroso estar teniendo y endosando un don que gente realmente pagana? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cómo puedes saber qué es lo que ellos están diciendo? Claro, y las palabras son las mismas, suenan igual, pero el mormón habla una cosa, pero bueno, y aunque suena parecido al otro que habla en lengua de la iglesia, pero el mormón sigue falso y las lenguas del creyente o del apóstol o qué sé yo, del falso profeta sí son verdaderas. Yo creo que es más sano que uno tenga una postura radical y diga, nuestra iglesia, la escritura es suficiente, punto. Ya, nos quedamos con la escritura, es suficiente. Y entender de que estos dones que se habla aquí eran para la iglesia naciente
que se estaban Claro, tenía un propósito. Estaban entrando en, o sea, Estaban en el desarrollo, se estaban exactamente, formando. se estaban formando. Entonces tenían un propósito. La palabra se estaba formando, porque no la tenían, o sea, No había llegado a lo no perfecto. había llegado a lo perfecto. Entonces, ya ese tipo de conocimiento, si tenemos lo perfecto, pues quedémonos con lo perfecto. Lámparas a mis pies tu palabra, Así es. lumbrera en mi camino, la palabra de Dios es el martillo de Jeremías, la palabra del Señor es la espada doble filo del autor de Hebreos, la palabra del Señor es la espada del Espíritu del apóstol Pablo, la palabra del Señor es la antorcha del apóstol Amén. Pedro, la palabra del Señor es el pan de vida de nuestro Yes, Señor amen. Jesucristo. ¿Qué más necesitamos? Su palabra es Es suficiente. suficiente. Gloria al Señor. Terminamos ahí, glorificando al Señor por su palabra. Así es. Bueno, después de todo esto, los invitamos a reflexionar, ¿cierto? Y a orar al Señor y buscar en la palabra y usar el sentido común, que alguien dijo que a veces es el menos común de los De los sentidos, sentidos, ¿cierto? sí. Oye, nos tenemos que ir a un intermedio. Ok, nos vemos entonces en un ratito. Nos vemos en un ratito, no le cambien, ¿ah? Ya volvemos. A continuación tenemos como invitado